Dentro del libro de Juan pues hemos estado observando varias cosas. Acabamos de mirar ese conflicto de Jesús con los fariseos, él mostrando las credenciales de él como el Cristo y como la luz del mundo, ¿cierto? Ahí estamos. Resulta que ya hacia el versículo 30 nos habla acerca de, él hablaba del testimonio del Padre, ¿cierto? Que el Padre daba testimonio acerca de Cristo y la necesidad pues de que lo viéramos, ese buen testimonio que daba Dios mismo acerca del Señor Jesucristo. Estas cosas hacen que la gente que rodea al Señor Jesús, en vez de tener una actitud negativa hacia el Señor Jesucristo, los seguidores de Él aumentan. Déjeme decirle que los conflictos y las dificultades en la vida cristiana pueden hacer que aparentemente el adversario va a obrar en contra nuestra, pero es Dios el que va a estar en el asunto. Son muchos los personajes bíblicos, entre ellos uno mira por ejemplo el caso de Daniel, que en momentos de dificultad casi que lo que Dios estaba haciendo a través de él se iba a perder, pero mire qué importante y qué hermosura cómo Dios se manifiesta en la vida de Daniel, y sus adversarios fueron derrotados y Daniel recibe la bendición de Dios. Yo creo lo mismo, que cuando el adversario quiere levantar cosas contra alguien que ama a Dios, Dios se va a glorificar de una manera tan especial, porque Dios está con nosotros y porque Él se va a glorificar en sus hijos. Entonces, me gusta ver toda esta parte de la gente que se acercaba al Señor Jesucristo. Me hace comparar lo que se ve en Mateo capítulo 13 versículo 4 acerca de la semilla que cayó en buena tierra y creció, ¿cierto? Otra semilla pues fue colocada en otras tierras y no dio el fruto que se estaba esperando. Entonces qué bendición que nosotros podemos entonces ver la obra de Dios hasta ahí creciendo en nuestras vidas. Entonces muchos se van a acercar, muchos van a recibir el mensaje del Evangelio. El verso 31 de Juan 8 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes y vosotros permanecéis en mí, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero que uno va a notar en el texto es que dice que lo dijo Jesús a los que habían creído en él, y habla acerca de algo. Son muchas las personas que en el camino vamos a creer en el Señor, pero no solamente es creer en el Señor y ya, sino que tendremos que permanecer en él. Mucha gente supuestamente cree en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el versículo anterior dice que muchos habían creído en él. Ya en este versículo nos dice, bueno, a estas personas que creyeron en él, él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra. Muy bien. ¿Por qué el concepto de permanencia en la palabra de Dios? Porque lastimosamente es mucha la gente que cree de nombre en el Señor, pero no hay un fundamento, no hay raíces en aquello que han creído en el Señor. Entonces, esas raíces que da la palabra del Señor en los momentos de dificultad, en situaciones difíciles, no va a tener el efecto que tiene la palabra cuando ha echado raíces en una vida que profundiza en el Señor. Entonces, cuando usted mira una planta va a tener raíces, esas raíces van a ser profundidad en la tierra. Y cuando esa buena tierra también tiene buena humedad, las raíces van a ser fuertes. Entonces las raíces de la palabra en nosotros, si somos ese buen terreno, van a tener unos frutos demasiado buenos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. En el capítulo 14, versículo 21, la escritura nos va a hablar de un acontecimiento del Señor Jesucristo cuando les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo a los creyentes, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y le amará y me manifestaré a él.
un principio, guardar los principios de la palabra de Dios. Una de las cosas que uno va a encontrar en las Sagradas Escrituras es que ella nos va a decir, erráis ignorando dos cosas, ¿cierto? Las Escrituras, el conocimiento de la Escritura y el poder de Dios. Entonces una persona puede fracasar en un buen intento para servirle a Dios, caminar con Dios, hacer cosas para Dios, sencillamente porque hay ignorancia en la Escritura. La tentación de Jesús, la tentación de Adán y Eva, las tentaciones que nos llegan, mire que tiene un común denominador. Satanás conoce la Escritura, con que Dios os ha dicho, y transversa la Escritura con Eva. En el caso del Señor Jesucristo, también le dice que le habla al Señor y dice, ciertamente la palabra dice que, hablando de que él podría lanzarse a aquel lugar para que su pie no tropiece, enviaría ángeles para estar con él, etcétera, etcétera. Entonces uno va a mirar que el enemigo usa la Escritura, pero la usa con un sentido. ¿Cuál es el sentido que le va a dar el enemigo a la Escritura? Pues de tergiversarla y de que nosotros fracasemos, y nos va a colocar la tentación frente a actos que nosotros debemos de hacer creyendo a los principios de la palabra. Cuando uno tiene fundamentado los principios de la palabra de Dios en la vida de uno sabe hacia dónde van las cosas. Y hablando del adversario, uno sabe hacia dónde va el adversario con uno. Entonces hay que fundamentarnos en los principios de la palabra del Señor. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces un principio fundamental que tenemos que tenerlo nosotros, es fundamentarnos en los principios de la palabra del Señor. Y en el capítulo 3, verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sencillo, la obediencia a la palabra. La autoridad de Jesús, ¿en qué radicaba? ¿En qué era Jesús? ¿En que era Dios mismo? ¿En que era en su encarnación el Hijo de Dios? No. La autoridad de Jesús radicaba en la palabra. Mire que cuando lo compara con los escribas y fariseos, dice que actuaba y hablaba como quien tiene autoridad, porque sus hechos no eran iguales, y lo compara con escribas y fariseos. La autoridad tuya como creyente y mía radica en la fiabilidad a la palabra de Dios. No entiendo, y para mí es complicado conocer personas que han abandonado los principios de la palabra de Dios. Yo conozco en mi juventud hombres que fueron de gran inspiración en lo que yo le servía a Dios. Hoy me duele verlos porque los principios básicos de la palabra de Dios no los guardan. Hace unos días veía una situación en alguna de estas personas y decía, Dios mío, pero como una persona que tuvo tantos principios en la palabra del Señor, hoy no, descuidó los mandamientos, descuidó los principios de la palabra de Dios. Están errando, erráis ignorando, ¿cierto? Las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que todos los días alimentarnos con la palabra. En una de las transmisiones yo les contaba a ustedes, en los lives que hicimos en estos días, que los antiguos pastores, yo admiro mucho los pastores de corte antiguo. ¿Qué admiro de ellos? Su permanencia en estudiar la palabra todos los días. Todos los días leen la Escritura, todos los días. Hombre, pero 50 años en el Evangelio, casi que por año, por lo regular, un hombre de Dios lee, y lo que le voy a decir, algunos van a decir, oiga, pastor, eso sí es carreta suya. Por lo regular, un hombre de Dios lee una vez al año las Sagradas Escrituras, toda. No que lee una vez al año la Biblia, no. Mínimo le da un recorrido, un repasón de lectura a la Biblia una vez al año. Los que no comparten esto, por lo regular, tal vez ni se han leído una sola vez la Biblia. Yo tengo una pregunta, tú que ejerces un liderazgo, tú que estás en el ministerio, ¿has leído una sola vez la Biblia? ¿Has hecho un reconocimiento? Yo veo, por ejemplo, a nuestros legisladores. Hay legisladores que no conocen la tierra donde están. No recorren todas las calles de sus ciudades, si son alcaldes de sus municipios. No conocen el estado de su gente. Y gobiernan, yo no sé para qué
o para quién, pero ahí están, ¿cierto? En el caso de nosotros que estamos con la palabra del Señor, yo tengo que entender qué dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Al menos el contexto general. Eso, un hermano normal de la iglesia que anda a pie, ya hablando de un líder de la iglesia, debería al menos entender de qué habla cada libro de las Sagradas Escrituras. Y si hablamos de un pastor, el pastor debe saber de qué habla cada capítulo de cada libro de la Biblia. Y si preguntáramos hoy, bueno, cuéntame del libro de Génesis. Génesis 1, entonces, cómo Dios se manifiesta, cómo la revelación de Dios, cómo Dios empieza a separar las aguas del mar, como Génesis capítulo 2, entonces hablamos de cómo organiza, aparece el hombre y la mujer y aparece un replanteamiento de Génesis capítulo 1 en cuanto a la creación, Génesis 3, y bueno, cada capítulo de la Biblia, cada capítulo, porque nosotros vamos a encontrar en ella palabras de vida eterna, y nosotros que somos los ministros de la palabra lo debemos hacer así. Quien estudia derecho tiene la obligación de estudiar, mientras esté estudiando, todo lo que son normas, leyes, artículos, cómo es que se hace la hermenéutica jurídica, toda esta parte, cómo interpretar las leyes, cómo aplicar las leyes, etcétera, conocer los códigos, etcétera, pero eso cambia todos los días. Y en países como Colombia, que todos los días cambian las leyes, entonces es de acercarse y conocerlo. Nosotros que en el caso de los ministros del Evangelio, pues todos los días tenemos que entender y conocer los principios de esta palabra para poder entender que cuando algo está sucediendo, oh, claro, con razón la Escritura enseña aquí, aquí y allá. Si tú eres una persona que eres creyente y estás en el gobierno, tienes una responsabilidad como en una secretaría, en una alcaldía, en un consejo y algo así, mínimo te debes conocer todo lo que son los libros de los reyes de Israel, de las crónicas de los reyes de Israel, para que conozcas cómo actuaron algunos reyes bien o mal y qué decisiones buenas puedes tomar si eres una persona que eres creyente y amas al Señor y entiendes los principios de fe. Y si eres un líder de la iglesia, pues tienes que ir conociendo la Escritura poco a poco. Bueno, poco a poco no, irla conociendo para poder aplicarlo en tu propia vida. Y si tienes personas a tu responsabilidad, pues si no lo haces de esa manera, no vas a ser efectivo. Lo que vas a hacer ahí lo vas a hacer, pero tenemos que cada día entonces estar permanentes en el conocimiento de la Escritura, escuchando mucha palabra, yendo a meditar en esto, interrogándote, yendo a todas las personas que te orientan en las Sagradas Escrituras y creciendo en ellas. Ese debe ser el diario vivir. Y en el pastor, pues todos los días ir a la palabra para entender qué quiere decir Dios y más conociendo el estado, como dice la Biblia, que yo debo conocer como pastor, el estado de las ovejas. En el segundo libro de Epístola de Juan, en el verso 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Uy, qué cosa tan tremenda. El amor es que guardemos los mandamientos, y los mandamientos es que andemos en amor. No se desliga uno de lo otro, hay una perfecta unidad dentro de esta parte, y es lo que nosotros vemos en el Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es un alimento, hermano, que diario lo hacemos. Yo le hago una pregunta: ¿hace cuánto almorzaste? Bueno, algunos dicen, ya voy a almorzar, almorcé ayer. Bueno, ¿y hace cuánto desayunaste? Pues algunos van a decir, pues esta mañana. Y algunos que ya almorzaron, ¿qué están pensando? En el algo. Se vuelve como básico el alimento, ¿cierto? Algunos dicen, no, pastor, yo como 3 veces al día. Hay gente que dice que no come nada y pesan 120 kilos y de estatura tienen 1,60, 1,70, por Dios. Y no comen. No, ellos no comen. El alimento pasa derecho, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para el alimento espiritual? Porque nuestra vida debe ser de continuamente acercamiento a la Escritura, meditación en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Uno lee un libro y uno lo lee una sola vez y ya, pero uno lee las Sagradas Escrituras y continuamente uno entiende principios de Dios en ella. No en vano Jesús decía: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Esta palabra tiene una profundidad tremenda, ¿cierto? Volviendo a la parábola del sembrador, dice que los que donde fue sembrada palabra sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, dice Lucas 8:13, ¿cierto? Pero en el momento de la prueba, hablando de la parábola del sembrador, ellos se apartan. Yo he visto en el camino de la vida líderes volver atrás, ministros del evangelio sentirse defraudados, no sé de quién, porque el que les ha llamado es Dios. Defraudados de la gente diario defraudan a Dios. Nosotros mismos de una u otra manera en algún momento de nuestra vida defraudamos a Dios. Pero Dios nos mandó a hacer una obra. ¿La obra la hacemos para nosotros o para Dios? ¿Esperamos que la gente nos aplauda la labor que nosotros hacemos? ¿O sencillamente fuimos enviados a sembrar? Yo sembré, Apolo regó, y es Dios el que va a dar, ¿cierto? Sembré, Apolo regó, ¿y el qué? Lo da Dios. Ese crecimiento lo va a dar entonces el Señor. Muy bien, entonces dice que si permanecemos en la palabra de Él, en el mismo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien. Creer no puede ser solamente un asentamiento intelectual que nosotros tenemos de lo que son los principios de Dios. Creer va más allá. Creer es creerle a Él. Entonces, no sé, nos pasa a nosotros cuando nuestros hijos son pequeños, que nosotros los subimos a un muro alto y le decimos, tírese. El niño, si tiene confianza en nosotros, porque él espera que uno lo vaya a recibir. Yo tenía los 3 hijos y el menor era el más lanzadito, y a veces yo recibía al mayor, a la niña, y cuando menos pensaba ya el menor venía volando, y a veces ni me daba tiempo de cogerlo y ¡pah! Se caía al suelo y quedaba sin aire. Usted me dejó caer. No, pues que mi hijo apenas estaba recogiendo a tu hermano. Esa ya sí es exagerada confianza en su papá. Creyó demasiado. En el caso de nosotros en el Señor, yo creo que nos hace falta. Dios nunca nos va a dejar caer, pero somos nosotros los que vamos a tener temor de, ay, Dios mío. Entonces la gente dice, ¿será que Dios sí me ayuda? ¿Será que Dios sí cumple su palabra? Me gusta David cuando dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. Bien, ¿cierto? ¿Cuándo es que la gente cree en Jesús? El verso 30 de este capítulo 8 nos lo decía, ¿no? En las palabras que él dio, fue la que dio razón para que muchos creían en él. Muy bien, entonces, ¿cómo creer en Dios? Creer en Dios es es algo que nosotros vamos a tener, y es una total confianza en Él. Y este creer es lo que nos va a dar crecimiento en la fe. La fe es la certeza de lo que yo espero en Dios. O sea, yo creo que Él va a cumplir. Las promesas de Dios en Él son sí y son amén. Entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, qué bueno que nosotros aprendamos entonces a depender, o como lo dice el texto que estamos leyendo, ¿cierto? A permanecer en el Señor. Hay una gran necesidad en nosotros, y yo veo hoy una gran necesidad de que la gente aprenda a creer en Él. Yo he notado en el camino del Evangelio en estos últimos años que a muchas personas, a muchos hermanos en la fe, se les dificulta creer en el Señor. Se les dificulta aprender a colocar toda confianza en el Señor. La obediencia es algo especial porque es mi vida entregada al Señor. Bien, ¿se acuerda lo que hablábamos del plan de salvación? ¿Se acuerda los pasos del plan de salvación? Oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús como el Hijo de Dios y bautizarse. Los pasos que hemos visto y que lo vimos en las primeras lecciones de Juan, ¿cierto?
hay algo que nosotros tenemos que entenderlo y que la palabra enfatiza continuamente, y es en el que nosotros permanezcamos en la palabra. Es factible, y uno nota que mucha gente inicia cosas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, las industrias, ¿cuántas empresas inician cada día, cada mes, cada año? Miles. La pregunta es, ¿y cuántas empresas permanecen al año, a los 2 años? Las estadísticas de las cámaras de comercio son, vea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente, lo voy a hacer ilustrativo, entra por la puerta de adelante de las iglesias? ¿Cuántos se convierten al Señor? Como pastor, yo veo que mucha gente reciben al Señor, pues cuando hay una orientación, ¿quiénes quieren recibir? Hay mucha gente. Y yo le hago una pregunta: ¿cuánta de esa gente permanece en Él? Y yo escucho campañas. Hubo una campaña evangelística, que bien, vino el evangelista Pro. ¿Cuántas personas se convirtieron? 200,000, 60,000, 20,000. Una iglesia pequeña, 50, 100, 30. Allá, una iglesia pequeña. ¿Cuántos se han convertido este año? 100. ¿Y qué membresía tiene la iglesia? 80. ¿Y hace cuánto existe la iglesia? Hace 10 años. ¿Y cada año cuántos se convierten? Se convierten 100, 200, 500. Allá, o sea que deben de haber 10,000. No, hay 100. ¿Dónde están los que se convirtieron? ¿En qué se convirtieron? ¿En el hombre verde? ¿Holt? ¿En qué se convirtieron? No hay un verdadero, o sea, gente que escuchó el mensaje y en el momento les agradó, pero después les dio comezón. No han creído. Realmente no han creído. Ese es el problema. No han creído genuinamente. No lo han sabido ver. ¿Por qué las empresas se quiebran? Pues porque no tienen estrategia, no tienen desarrollo, producen mucho pero no venden. O venden mucho y producen mal. Entonces les compran una vez y no les compran más. O sea, tienen problemas en esto. Porque muchos no permanecen en el Señor. O aprenden mal la palabra, o la predicación que se les enseñó fue un mal fundamento. Mal fundamento. Hace unos días veíamos en el Face, se burlaban porque alguien le dio por edificar un edificio y en la foto ya lo mostraban como a los 2 meses, como que, y ya estaban echando la otra plancha, imagínense, como 6 o 7 pisos. No tuvo fundamento, no tuvo en la estructura el hierro necesario, no sé, el cemento, los cálculos estructurales necesarios. Bueno, no dice el Señor que cuando yo voy a edificar, yo tengo que sentarme y pensar en, ¿cierto? En el caso de la fe, yo llego y comienzo en la fe, pero en mi caso como pastor, yo quiero fundamentar en quien llega al Señor los principios de la fe. Hay gente que no se dejan coger, vienen a los servicios y todo, y uno dice, a esta persona le va a pasar lo de aquel que edificó la casa sobre la arena. Uno lo ve muy bonito, levanta las manos, adora a Dios. Uy, ¿qué pasó con esa persona? Uy, volvió atrás. Otra vez la botella de licor, una secta lo atrapó, etc. No hay fundamentos. No podemos decir que seamos nosotros los ministros que fallamos en eso. Puede que no tengamos un buen programa, de pronto puede ser una de las razones, pero la otra, porque nosotros tenemos que entender que un verdadero discípulo, según este versículo 31, es aquel que recibe la palabra y que se fundamenta en principios de la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, en el verso 42, la Sagrada Escritura nos dice, y perseveraban, ¿cierto? Estaba hablando acerca de los que encontraron la salvación en la primera iglesia y fueron bautizados, etcétera, y etcétera. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, realmente la doctrina de Jesús, pero recuerden que Él se vació en ellos, entonces ellos enseñaron lo que Jesús les dijo, y en la comunión unos con otros, la comunión y el partimiento del pan y en oraciones. O sea, la comunión significa que había un mismo pensamiento, tiene que haber tenido principios doctrinales, entonces permanecían, perseveraban, 1, en la doctrina bíblica, 2, la comunión como iglesia. A veces yo no, por ejemplo, el caso de la iglesia que yo pastoreo,
que hay gente que llega y uno los ve que llegan, por lo regular el día más asistido en cualquier comunidad cristiana, cuando asistimos a las iglesias, son los domingos. Y llegan en semana vienen un grupo, 60, 50, 80. Pero los domingos 150, 200, bueno. De esa gente, cuando termina el servicio, a los 10 minutos, ¿cuántos están ahí? 20, 30, 50, 60. Esos son los que trabajan la comunión los unos con los otros, entre comillas, digamos. Y los demás, incautos, nunca están en la formación, no están en la doctrina. Y a la vuelta de la esquina, las dificultades y las situaciones los está llevando por otro lado. Hay que permanecer. Si tú eras uno de esos, por favor, a permanecer. Aún. Hay unos que comenzaron. ¿Cuántos comenzaron con nosotros a estudiar Juan? Bueno, alguno está trabajando ya a estas horas. Sin embargo, algunos de ellos en la noche se desatrasan. ¿Cuántos son constantes? ¿Cuántos no son constantes en el crecimiento espiritual? No hay permanencia. Si no hay permanencia, lastimosamente esas son las personas que los vamos a ver regados en el camino. Hechos capítulo 2, 42 nos habla acerca de esa parte de la permanencia que acabamos de leer. Pablo, hablándole a los hermanos de Colosa, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 7, está diciendo algo que tenemos que entender y dice: arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracia. Imagínate todo lo que tenemos que hacer: arraigarnos, sobreedificarnos y confirmarnos en la fe. Y en Hebreos 10:39 nos dice la escritura: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y uno de los textos más hermosos que hemos escuchado en la escritura y que es más común entre nosotros creyentes es: y conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad está en Él. La verdad está en la doctrina. La verdad está en la palabra. La verdad es la doctrina pura que enseña el Señor Jesús en su palabra. Hoy yo he notado que mucha gente dice tener la verdad. Entonces uno habla con una persona y dice: pastor, ¿usted es pastor de la sana doctrina o no sana doctrina? Y una vez eso pregunta y dice: venga, ¿y qué es la sana doctrina? Porque algunos dicen que la sana doctrina es el pelo, la falda, la lengua, las cosas. Yo no sé qué cosas tiene que tener una persona para tener una sana doctrina. ¿Qué será la sana doctrina? Sencillo: el conocimiento de los principios de la palabra del Señor. Entonces la sana doctrina es conocer estos principios que van a fortalecer mi vida. Tu vida cristiana tiene que caminar bajo principios, y esos principios se llama doctrina. Vuelvo a un ejemplo que di esta semana: doctrina castrense, la doctrina militar. ¿Qué tiene que hacer un militar para poder lograr llegar hasta el final? Usted no se da cuenta que los militares se jubilan a los 20 años de servicio. ¿Por qué? Que mueren muchos en el camino. Y los que han muerto en el camino, que no guardaron, ¿qué podríamos decir? Lo que está de moda, los protocolos. Entonces, principios castrense: compórtese así, camine así, haga así, muévase así. Y muchos no son más los que abandonan el camino, los que mueren, son más pocos los que llegan. En la doctrina del Evangelio pasa exactamente lo mismo. Fueron muchos los que creyeron cuando tú y yo creímos en el Señor. ¿Por qué no llegan al final? Estamos en estos días con la pandemia en el mundo, y note cuántos son los médicos que se han enfermado. ¿Cuántos médicos serán contagiados? Algunos dirán: pastor, todos. ¿Y por qué algunos no se contaminan? Sencillo, porque hay que guardar. Lo que pasa es que esos protocolos son muy estrictos,
¿cierto? No se pueden confiar ni un poquito que es que está mi esposa, mi cuñada, mi tío, todos los protocolos de cuidado, de lavados y todas estas cosas, y todos los deben llevar al pie de la letra. El que los lleve al pie de la letra puede alcanzar la victoria al final de toda esta pandemia frente a lo que ya después se presente, si son, unos hablan que se vacunan, que no se vacunan, que los israelitas mejor crearon, yo no sé. Al final de esto, cuando haya una solución y cuando el contagio no sea como lo es hoy, los que guardaron todo eso lo lograron. Porque muchas personas dicen, no, es que vivir el evangelio es muy duro. No, es que el evangelio es lo más duro que hay. Es verdad, para el ser humano, para una persona común y silvestre, sí. Pero si aprendemos principios de vida en la palabra, el evangelio es lo más hermoso que puede haber. Es la vida. Formar familias en principios espirituales, sería lo mejor. El desarrollar nuestra vida, el servicio, las cosas, una vida productiva, el trabajo, lo que hacemos todos los seres humanos bajo principios bíblicos, tremendo. Los principios son los que nos llevan. Me dice una pareja, pastor, ¿será bueno que nos casemos? Llevamos 20 años juntos y vivimos muy bueno. ¿Y son casados? No. Pero por la palabra vemos que el Señor nos amonesta a organizar nuestra vida y queremos casarnos. Oh, qué bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es que toda la gente que conocemos que se casa, fracasan en sus matrimonios. ¿Quién les dijo eso? No, pastor, porque es que uno ve que hay gente que se ha casado y hasta ahí le llegó el matrimonio. Eso es algo que se mueve en la gente de afuera. Cuando veníamos de la tradición aquella, ¿cierto? No, ¿quién les ha enseñado? Imagínense ustedes, sin el Señor, por la misericordia de Dios, han podido, porque problemas han tenido que venir y situaciones. ¿Y tú crees que si invitas al Señor Jesús que sea el centro de tu vida, vas a fracasar? Raro, ¿no? ¿Cierto que no? Porque Él va a ser el centro de nuestras vidas. Sí, pastor, usted tiene toda la razón. Si Jesús es el centro de tu vida, vas a tener bendición. Lo que pasa es que la gente que se casa no se dan cuenta de algo, y es que muchos de esos que mencionan, que muchos que se casaron, le dijeron al Señor, sé el centro de nuestras vidas, pero en la aplicación nunca Jesús fue el centro. Pero cuando el Señor ha sido el centro de nuestras vidas y vivimos bajo estos principios, somos de testimonio para otros. Muchos han visto la vida de muchos cristianos y nos han dicho, los envidiamos, anhelamos ser como ustedes. ¿Cuál es el secreto de esa relación que ustedes tienen como familia, como esposos? Y sencillo, los principios, ¿se acuerdan? Las columnas donde se va fundamentando la edificación y otras columnas y todo, pero hay un buen cimiento que es Cristo. Es edificar sobre un buen fundamento, pero el fundamento hay que... Ahora, yo te digo una cosa, yo conozco, cuando yo manejaba centros de rehabilitación directamente, hace unos años, las casas que nos entregaban Fondo Nacional de Estupefacientes o que nos alquilaban, eran esas grandes casas hermosas y todo difíciles de mantener, que habían sido de personas que a través de malos negocios habían conseguido, y a uno le entregaban las casas, esas casas eran caídas, porque esas casas habían que habitarlas, primero que todo, una casa vacía se cae sola, había que hacerle mantenimiento, había que hacerle cariñito, ¿cierto? Lo normal, pintarla cada tanto tiempo, revisar toda la estructura y todo, lo normal. La vida cristiana es así. Entonces tú no puedes decir que vives una vida cristiana y que abres las Sagradas Escrituras cada 2 o 3 meses, que vienes a la iglesia cada semana y con lo que recibes cada semana tienes que tener una vida devocional, una permanencia en Dios, un tiempo de oración, de estos fundamentos, estar ahí, afianzarte en esos fundamentos. Entonces Él dice, y conoceréis la verdad. Ya sabemos que Él es la verdad, ¿cierto? El camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dice ahí, y la verdad, ¿qué es lo que hará la verdad en nosotros? Nos libertará, y la verdad os hará libres. Que la religión esclaviza, pero Cristo, que es la vida, nos da libertad. Ayer hablaba y les decía, el cristianismo no es un estilo de vida.
A veces la gente lo ve así porque nos ve que nosotros vivimos de una manera diferente. No somos un estilo de vida. El cristianismo es la vida. Tener a Jesús es tener la vida. Entonces, hay gente que quiere el estilo de vida de nosotros. De resto, de hecho, hay gente que cada 8 días viene y con nosotros canta en la iglesia y eso, pero son las personas que tú ves que no lo logran. Porque quisieron tener un estilo. No es tener un estilo, es tenerlo a Él en nosotros. No es una moda. No es una moda. Yo he visto gente que llega a las iglesias por moda. Porque ser cristiano hoy es estar en o in. ¿Cierto? No. La vida cristiana no es un sistema ni de restricciones. Nadie te puede decir qué o no hacer. De hecho, te lo digo yo como pastor, yo no te puedo decir tú cómo tienes que vivir. Lo único que puedo hacer a la luz de la Escritura es, estas Escrituras nos dan principios de vida. Y esos principios de vida, si los pones en práctica, recibes bendición. Mi labor como pastor es instruirte en la fe. Es mostrarte las cosas que la palabra enseña. Y esta palabra te va a dar libertad. Libertad de todo lo que te esclaviza. Libertad de la esclavitud, del pecado. Libertad, que es lo que la palabra de Dios nos da. No es religión. No es religión. Me da tristeza a veces ver en las redes personas que colocan como unas normas. Yo no sé cómo serán esos lugares donde esa gente va. Porque dice, si tú te pones algo o haces algo y o miras o no miras, estás condenado. Aquí en esta, casi que yo me imagino que yo voy a entrar a una de esas iglesias y al entrar voy a encontrar por allá un letrero grande que dice, en esta iglesia está prohibido, tan, aquí no se debe, no se debe. Uy, ¿qué es eso, por Dios? En el evangelio es diferente, porque el evangelio me va a decir, si caminas así, el principio de vida es este. Yo entiendo que si vivo así, tengo bendición, y si sigo este camino, es el camino de muerte. Dios no me va a obligar, Dios me presenta la vida. Si yo no me alineo con la vida, muero. Él no me va a obligar, pero sí me va a presentar un camino que es el único camino. Jesús nos dijo, hay muchos caminos para llegar al cielo, ¿cierto? El único camino para llegar a Dios es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino no es ni San José, ni el apóstol Pablo, ni una persona muy buena que vivió, ni mi mamacita linda, ni mi abuela. No, el camino es Jesús. Es Jesús. María no es el camino. María vio en Jesús el camino. Y cuando el Señor tiene la anunciación a María, ella misma recibe a Jesús como su Salvador. He aquí, y ella le dice, mi Señor y mi Salvador. Fue la primera en reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ella entendía que la salvación no la daba ella, la da Dios mismo, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira esta palabra, entonces ella nos va a librar del pecado, que el pecado es el poder esclavizador de Satanás. ¿Qué más va a hacer esta palabra en nosotros? Me va a librar de la ley. ¿Cuál es la ley? Me gusta mucho Romanos, que va a hablar acerca, y aún en Gálatas voy a encontrar que se va a hablar mucho acerca de la ley del pecado. La ley del pecado, que en muchas ocasiones habita en nuestros corazones. Tú tienes naturaleza pecaminosa, yo tengo naturaleza pecaminosa. ¿Qué me liberta de la naturaleza pecaminosa? El Evangelio de Jesús. Por eso cuando abro esta preciosa escritura, día a día me liberta de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo casi que nos dice en el libro de Romanos que cada día le echamos una pala de tierra al hombre muerto, al hombre viejo. Pero el día que nosotros no le echamos esa pala de tierra al hombre viejo y descuidamos el que la palabra corra sobre nosotros y ese hombre viejo se sujete, se va a levantar ese hombre viejo que teníamos y que cuando nos mirábamos tal vez al espejo decíamos, Dios mío, qué desastre mi vida. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Cuando trabajaba con los muchachos en las calles, con las drogas,
Muchos de ellos decían, pastor, es que yo le he dicho al bazuco, yo le he dicho a la marihuana, yo le he dicho a las drogas, a la anfetamina, lo que haya sido. Maldita droga, ¿cuándo te dejaré? Pero cuando Jesús llegó a mi vida, me dio libertad. Dios nos liberta del pecado. La palabra nos liberta de la condenación. Y la condenación, es fácil ver si yo estoy bajo condenación. Porque cuando estoy bajo condenación hay culpa. La culpa de haber tenido una vida de pecado. Entonces hay una acusación. ¿Quién nos acusa a nosotros? Hermano, el Espíritu Santo. Si somos creyentes y estamos en acción, en función de fe, va a tener una voz tan poderosa. Toda la vida, todo individuo en la vida ha tenido una conciencia que le habla. Lo que pasa es que esa conciencia, si no es alimentada por la palabra, sencillamente esa vocecita dice, eso está malo, y uno dice, quede callado. Pero cuando uno tiene acercamiento a la palabra, y esa vocecita la escucha uno no la oye por allá como, eso está malo. Ya esa voz le dice a uno, eso está malo. Y uno, ay, Dios mío. Porque es la conciencia, el Espíritu Santo. Y después vamos a mirar cómo realmente esa conciencia en quien ha despertado espiritualmente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la voz que escuchamos nosotros, los creyentes, como la voz de la conciencia, que sí tiene influencia en nuestra vida. ¿De qué más? El Señor nos liberta de las ansiedades y preocupaciones del mundo. Hoy hablaba con una persona que tiene cierta influencia hacia comercio, hacia política, hacia cosas así. Decía, hay una preocupación muy grande hoy porque mucha gente, mucho empresario está quebrando a estas alturas, ya. Muchos no van a volver a abrir sus negocios porque ya no tienen fuerza económica y todavía cierta área no se ha activado. Y muchos quebrados. Qué preocupación, pastor, ¿cierto? Si yo tengo mi confianza en el Señor, yo sé que Dios va a abrir una puerta. ¿Cómo? No lo sé. Pero yo sé que mi Redentor vive, como lo dijo Job. Y así nos llevase el Señor, permitiese que estuviésemos allá en el polvo, como dijo Job, del polvo me levantará. ¿De qué más nos puede librar el Señor? De los temores. Temor al fracaso, temor a perder económicamente, temor a la soledad. Todas estas cosas. ¿De qué más nos liberta Dios? Del egoísmo. Qué lástima que los seres humanos lo miremos todo desde ese punto de vista. ¿De qué más nos liberta la palabra? Del dominio del hombre. Hay gente que vive de la moda. Hay gente que vive de lo que diga la gente. Uy, qué vergüenza, qué oso, qué dirá la gente. Pues que digan. Ay, pastor, imagínese que estamos pasando un momento difícil y realmente no me da tanta pena no tener que comer. Me da más pena que me corten los servicios. A muchos se los han cortado, en este momento no los están mochando hasta ese punto. Pero le voy a decir una cosa. ¿Tienes más vergüenza de los demás o más tristeza de la necesidad de tu familia? Porque a veces daba más vergüenza que la gente vea que. Porque lastimosamente nos volvemos esclavos de esas cosas. ¿De qué más nos liberta Dios? De los falsos amos, de controladores espirituales, de gente ciega que está guiando gente ciega, de religiosidades, de filosofías. Y también libertad de los vicios, de los placeres, de lo que el mundo ofrece. Qué bueno es Dios. Bueno, hoy nos va a tocar dejar aquí.
Hay tanto que hablar de la Sagrada Escritura, pero hermanos, ya mañana hablaremos acerca de la forma como ellos vieron cómo Jesús les estaba hablando en ese momento, por allá en el versículo 37, ¿cierto?